lo que es la identidad territorial. Había este gran filósofo latinoamericano, peruano, Flores Galindo, decía que no es posible hablar de región, que no es posible hablar de una región sin que se construyan regionalismos, que no es posible hablar de un territorio determinado sin que en ese territorio se construyan elementos de identidad. Y esto que decía Flores Galindo es absolutamente cierto, y podemos ver en cómo las lógicas de actuación de cada uno de nosotros se modifican cuando tiene que ver con lo que consideramos la defensa de nuestro territorio o la defensa de nuestra identidad provincial. Por estas consideraciones, en la comisión se decidió, antes que entrar en conocimiento del proyecto que fue enviado por el Ejecutivo, proponerle al Pleno de esta Asamblea una propuesta de ley que establezca una metodología para la solución de los conflictos. Una metodología que obviamente prolongará algunos de estos conflictos en el tiempo, pero que si logramos efectivamente aprobarla y aplicarla, se convertirá en un camino seguro para la solución de las controversias que en este momento se tienen en el Ecuador. ¿Cuáles son los principios en torno a los cuales desarrollamos esta ley? En primer lugar, el principio de la unidad. Esta ley es una ley para resolver los problemas entre hermanos y hermanas ecuatorianos. Todos somos ecuatorianos y por lo tanto esa unidad tiene que ser el referente con el que podamos tratar este tema. No puede ser que esto sea un motivo para enfrentarnos. Yo siempre he dicho, y me ratifico, alguna vez en alguna sesión, en una asamblea, en una provincia, no les gustó esta afirmación, pero yo vuelvo a decir, no creo que exista una ley que valga la pena por la que la gente se enfrente entre sí, por la que la gente se agreda y incluso podamos llegar a tener que lamentar vidas humanas. No creo que se justifica, que ninguna ley justifica que tengamos que enfrentarnos entre ecuatorianos y ecuatorianas. Por eso esta ley, el principio fundamental es el de la unidad. Luego, un principio básico que debe establecerse es el de la continuidad, que las circunscripciones se constituyan sobre la base de elementos de continuidad, y esa continuidad no solo es geográfica, también tiene que ser cultural, tiene que ser histórica, tiene que ser social, tiene que tener en cuenta la diversidad, la plurinacionalidad e interculturalidad que se presentan en los distintos territorios, tiene que tener un sustento técnico, y esto obviamente tiene que ser avalado por documentos jurídicos, referencias geográficas, socioeconómicas, históricas, referencias culturales. Creemos que un papel determinante tiene la participación ciudadana como eje transversal de esta ley para poder solucionar las controversias. Y creemos, quizá hablar de la buena fe en este recinto parlamentario a veces puede generarnos solo el término dudas, pero si queremos enfrentar esto en el tiempo, tenemos que actuar con buena fe, tenemos que actuar con la intención de enfrentar y de resolver problemas, que los liderazgos locales puedan también medirse en función de que sean capaces de asumir la problemática, porque más allá del establecimiento de un límite, de un lindero, cuando estamos hablando de indefinición de estos límites, estamos hablando de que hay poblaciones en las que viven hermanos y hermanas ecuatorianas que muchas veces no tienen servicios fundamentales porque precisamente cada uno de estos gobiernos tiene reparos respecto de invertir en esos territorios porque obviamente puede ser llamada la atención por Contraloría. De tal forma que más allá de esto está cómo logramos con esta ley emprender un camino para que también la gente pueda vivir mejor, pueda resolver estos conflictos y de esa manera también a dar soluciones a sus problemas. Sigamos. Los objetivos de esta ley, básicamente, como he señalado, es encontrar una vía política que haga posible la solución de problemas. Les proponemos a ustedes que esta ley tenga unos mecanismos que nosotros los hemos denominado mecanismos amigables e institucionales para la resolución de los conflictos.
Buscamos a través de esta ley un procedimiento que venga desde abajo hacia arriba y que busque que las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados se involucren en la solución de los problemas. No solo que esperen que alguien del Estado, desde otras instancias del Estado actúe, sino también se involucre en la solución de los problemas. Y a través de eso, como he dicho, solucionar las necesidades básicas insatisfechas de poblaciones desatendidas por falta de una delimitación política y garantizar incluso con eso también el derecho a la identidad. ¿Cuáles son los mecanismos amigables que les proponemos? Que en la ley conste dos formas, la mediación territorial y la negociación. Quizá es muy difícil que autoridades que tienen conflictos de límites puedan negociar directamente, pero tal vez es posible encontrar un mediador y que se ponga este asunto, el asunto litigioso, en manos del mediador. También planteamos mecanismos institucionales. En los mecanismos institucionales les planteamos tres: el arbitraje, la consulta popular y la resolución institucional. Entendemos que generalmente cuando se presentan estos conflictos hay presiones políticas de cada una de las partes en conflicto, pero aún quizá en esa situación es posible encontrar un árbitro y que ese árbitro ayude a una solución. Este proceso sería un proceso particular, no estaría sujeto a las normas que rigen la mediación, sino básicamente tendría un desenvolvimiento que está establecido en la ley de tal manera que permita que las partes en conflicto de manera directa fijen un árbitro y encargar a este árbitro la solución de los conflictos. La consulta popular, seguramente con el debate en este pleno podremos afinar mejor el tema de la consulta popular, de aspectos que son delicados, como la intervención del Consejo Nacional Electoral, como la fijación del padrón en torno al cual debe desarrollarse esta consulta. Pero obviamente creo que es un mecanismo válido para enfrentar y para resolver estos conflictos. Y planteamos también la resolución institucional, que permita que cualquier circunscripción territorial pueda plantear su reclamación ante el GAT superior o ante el Ejecutivo Nacional para que mediante el desarrollo de un proceso pueda llegarse también a la resolución de unos conflictos cuando no ha habido posibilidad de aplicar estos otros mecanismos. Y aún así, de parte de las autoridades provinciales o nacionales, también queda abierta la posibilidad de que recurran a alguno de estos mecanismos para la solución de estos conflictos y de estos problemas. Finalmente, establecemos disposiciones transitorias. La primera, que si en los procesos previos, porque hay uno, dos, pocos casos lamentablemente, pero hay casos en los que se ha logrado ya acuerdos. Muy bien, donde se logró acuerdos, esta ley obviamente lo que tiene que hacer es respetar esos acuerdos. De igual forma planteamos la creación, luego de aprobada esta ley, de una Comisión Nacional de Límites Internos que reemplace la función que hacía la CELIR, y se establecen también unas condiciones y unas funciones que debe cumplir esta Comisión Nacional de Límites. Planteamos de igual forma que aquellos linderos, aquellos límites interprovinciales e intercantonales que no tengan conflicto, que ya han sido reconocidos y que no tengan conflicto, obviamente queden también en firme para evitar que el país entre en una de caos y de indefinición del conjunto de tramos de los cantones o provincias que hacen el Ecuador. Y luego les planteamos a ustedes, obviamente todo esto es para ser mejorado, algunas definiciones básicas y necesarias para esta ley. No estamos pretendiendo Terminó definir... su tiempo, asambleísta. Sí, concluyo enseguida en un minuto, presidente. Entonces les proponemos unas definiciones sobre arbitraje, sobre consulta, sobre delimitación territorial, sobre indefinición de límites, sobre informes técnicos, límite territorial, mediación, negociación directa, procedimientos amistosos.
son básicamente los elementos que contiene esta ley. Ojalá podamos avanzar en la aprobación. Vamos a estar atentos a los aportes que cada uno de ustedes puedan realizar, recogiendo el espíritu de esta norma. No nos pidan, no hemos querido en la comisión, creemos que no podemos jugar o tener el papel de cartógrafos. Por lo tanto, no nos pidan, entendemos que esto puede ser un motivo de presión, que aquí fijemos un límite, que aquí establezcamos límite alguno, o que establezcamos mediante esta ley o mediante este procedimiento el reconocimiento de determinado límite. Estamos proponiendo mecanismos para la solución y ojalá ustedes nos puedan aportar para enriquecer esta ley y esperemos que con esto se allane un camino que en el transcurso del tiempo ayude a la solución de estas controversias que nos han enfrentado. Esta es la propuesta que la comisión aprobó por unanimidad y que les ponemos en conocimiento de ustedes para primer debate, colegas asambleístas. Gracias, presidente.